¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Esto es Todo es Veneno. Nada es veneno. Estamos en el quinto episodio de este gran podcast para todos ustedes. Felices, seguimos contentos, compartiendo. Yo creo que no les hemos hablado un poco sobre cómo surgió la idea y yo creo que es el momento en el quinto episodio que también nos escuchen y recuerden que para qué estamos acá y cómo estamos, y también les quiero recordar que está el capítulo 1 sobre el fentanilo, está el capítulo 2 sobre las nuevas tendencias, está el capítulo 3 sobre el TUSI y el capítulo 4 sobre los vapeadores, para que busquen y sigan ese orden. Igual los pueden escuchar cuando quieran, pero hoy vamos a hablar de un tema en especial, pero vamos a contarles antes cómo surge la idea, doctora Linet. Bueno, no, nosotros tenemos muchas conversaciones en casa cuando estábamos pues como en las noches, hablábamos de todo un poco. Dani me comentaba, ve, tal amigo me preguntó esto, ve, Li, y Tati también me escribe mucho como por WhatsApp y me pregunta, ve, Li, ¿qué esto qué es? Esto, pues como dudas normales que le surgen a las personas por fuera acerca del tema de los fármacos, de las drogas, de los medicamentos, de los tratamientos, que si puedo consumir licor, que si no puedo consumir, o sea, cosas súper básicas, pero que muchas veces la misma dificultad de acceder al sistema de salud, muchas veces eso no se profundiza o no hay tiempo en las consultas. Entonces, pues yo le dije un día a Dani, ¿por qué no hacemos un podcast de lo que nosotros conversamos? Y pues lo vamos como organizando y le vamos dando como una línea de trabajo. Exactamente, somos los hermanos Alarcón, en la Franco. producción Alarcón Franco, en la producción está Itati Alarcón, siempre va a estar ahí detrás de cámara, tras bambalinas, por ahí se debe escuchar, hola Itati, por ahí está. Y bueno, entonces vamos con el quinto episodio de Todo es Veneno. Nada es veneno. Hey. De nuevo con ustedes en el quinto episodio de Todo es Veneno, Nada es veneno. Nada es Veneno. Retraso mental. Felices de nuevo con Retraso. ustedes a compartir hoy temas álgidos, temas espinosos, temas, digamos, de salud pública y de importancia pública de todos y para todos, como siempre, a salir de dudas con la doctora, toxicóloga clínica, neurotoxicóloga, la especialista del programa. Yo soy el ignorante que vengo aquí a preguntarle. No es el ignorante. Todo el mundo sabe algo, todo el mundo desconoce algo y por eso aprendemos todos juntos. A eso vinimos también a aprender. Hoy vamos a tocar un tema, vamos a hablar sobre la cocaína. Entonces, a lo que vinimos, Liné, ¿qué es la cocaína y por qué la gente piensa que la cocaína es una, el bazuco es otro y el perico es otro? Entonces, empecemos despejando esa duda, doctora. Bueno, lo primero, la cocaína es un alcaloide, ¿cierto? Un alcaloide es una sustancia que proviene de las plantas. Quiere decir que es una base nitrogenada, o sea, contiene nitrógeno y viene de las plantas. Usualmente en las plantas se producen estos compuestos de manera como metabolitos secundarios, o sea, son principales para la planta, sino que la planta los produce usualmente como con una intención de autoprotección, y bueno, luego los seres humanos fuimos interaccionando con ellos y nos dimos cuenta. Entonces la cocaína como tal es eso, es un compuesto que proviene directamente de Erythrocylum coca, que es el nombre científico de la hoja de coca. De la hoja de coca. Entonces, esa diferencia, ya empecemos como a ir delineando un poco la diferencia. Entonces, bueno, la gente dice perico, pero entonces el perico es el mismo polvito y el bazuco es el mismo polvito, pero ¿cómo es la diferenciación para que lo entendamos? Porque la gente escucha las tres cosas de manera, yo personalmente lo escuchaba de manera separada. Claro, entonces bazuco, perico, crack, farlopa, concho, bueno, muchos nombres que tienen alrededor del mundo. La manera como se puede llegar a consumir la cocaína es simplemente que es cocaína en diferentes
formas de presentación o como en diferentes formas farmacéuticas o formas de preparación y uso y con diferentes porcentajes de cantidad de cocaína. Ah, ok, bueno, entonces entendido. Ahorita podemos decir cómo es ese proceso que se da para que termine siendo de la hoja, que es la hoja de coca natural, una hoja, a terminar siendo, digamos, el alcaloide, el polvo este que se consumen las personas y cuáles son sus ingredientes o cuál es el activo. Bueno, generalmente de las plantas los seres humanos siempre tratamos de extraer sus componentes para beneficio propio. Entonces, en una de esas exploraciones, pues descubrieron que la coca, pues ya por siglos generaba unos efectos muy prodigiosos sobre las comunidades principalmente incas y también en otras comunidades indígenas. Entonces se empieza a investigar, bueno, cuál es la sustancia activa o el principio activo que contiene esa hoja que genera esas cosas. Entonces al buscar eso, empiezan a buscar cómo aislar, eso se llama aislar, cómo aislamos ese principio activo de la hoja, o sea, cómo lo podemos extraer, porque la manera como siempre se ha consumido, los indígenas, por ejemplo, no han consumido cocaína, sino la hoja directamente de la coca. Lo que llaman mambeo, lo que mastican. Lo llaman como mambeo, mambear, ¿cierto? Tienen varias formas de utilizarlo, en tecito, de otras maneras muy distintas, pero aquí dijeron, bueno, vamos a extraer el principio, y al extraer el principio se requieren otros procesos, en ese caso procesos químicos, en los que se utilizan otros compuestos químicos que también pueden llegar a ser muy tóxicos. En el caso de la extracción de cocaína, para poder extraer como que la cocaína se separe del material vegetal de la hoja, se necesita querosene, se necesita o gasolina, bueno, algún solvente. Es que hemos escuchado de gasolina, de urea, de no sé cuántas cosas que uno ve en videos también, pues, y digamos que se convierten en mitos, pero pues muy bueno uno tener un poquito de claridad sobre eso. Claro, esa es como la manera como más clásica. Ya ahora hay mucha tecnología y probablemente, y es parte del problema también, que la tecnología ha hecho y ha desplazado el procesamiento de la hoja de coca a cocaína de la manera tradicional, ¿cierto? Que requería amonio o requería urea, entonces en ese caso utilizaban la orina de animales, de cerdos, de caballos, macerar la hoja, luego pasarla a contenedores con solventes, y ese tipo de procesamiento pues es un procesamiento que puede ser muy, muy sucio, sobre todo por el tema de que es ilegal. Entonces pueden utilizar insumos, claro, las que cocinas, no son limpias. Las cocinas en lugares recónditos donde imagino que la higiene no es la adecuada para una producción, las condiciones no son óptimas. No son dadas. Sí. No hay buenas prácticas de manufactura específicamente hablando. De manipulación de ese curso de manipulación, no hay. Entonces, la extracción se hace de una manera usualmente muy rudimentaria, pues obviamente también teniendo en cuenta como la persecución, y se produce la cocaína en diferentes porcentajes. Usualmente se busca producir una cocaína de alta pureza, o sea, 95%, y pues ya luego de ahí vamos a ver qué vienen los derivados. Ah, listo, enseguida tocamos ese tema, lo que llaman cortes y esas cosas. Exactamente. Pero también me parecía hacer un paréntesis, igual seguimos instruyéndonos, es qué es lo que hace la hoja de coca como tal, que lo utilizaban los indígenas y que ya en la transfiguración de la hoja, lo que hemos hablado, también se utiliza para potenciar el estado físico. Digamos que lo vimos en mundiales, a Maradona, a jugadores que snifan, que en medio de un partido o antes de una competencia X o Y deportiva, de cualquier deporte, consumen la coca. ¿Qué es lo que hace que potencie? Que de hecho es un doping. Claro, la cocaína es un estimulante del sistema nervioso central, es una sustancia psicoactiva, pasa al cerebro y genera una estimulación, o sea, aumenta la liberación de algunos neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, principalmente la dopamina, adrenalina, entonces genera aumento de la energía. Y claro, es muy diferente el consumo indígena de una hoja sagrada, ¿cierto? Que se ve, de hecho llegó a ser moneda de cambio para truequear en las épocas más, cuando los incas... Tenía ese valor, como el oro, como... Cuando los incas descubrieron la hoja de coca, era solamente para las élites
de los incas. Y cuando llegó las hambrunas y llegó los momentos malos, se volvió se volvió moneda de cambio. Y entonces ha sido sagrada. Entonces porque les ha sido llegó a los que no alimento. tenían acceso, les Exacto. llegó porque les pagaban con eso por cambio de arroz, sal, me imagino, por alguna... Exacto, entonces en nuestras comunidades también indígenas colombianas el consumo de la hoja de coca tiene como unos intereses y unas ideas y una intencionalidad totalmente diferente. ¿Qué pasa? Cuando surge la cocaína no surge como droga inicialmente, surge como medicamento, surge como fármaco y surge para varias cosas. Uno, a partir de la cocaína salen los anestésicos locales, lidocaína, procaína, o sea, no son iguales, no es que a uno le pongan cocaína, sino que de ahí inicialmente surge como la idea de producir, es que eso produce adormecimiento Codeína, local. no, No, nada que nada ver que con ver. opioides, no. Salen los anestésicos locales también, surge como un tratamiento para la rinitis, como inhalador y para el asma. De hecho, se dice que Stalin, el dictador soviético, usaba esto mucho para la rinitis y se cree que cuando empezó a abusar del consumo del medicamento, por eso fue que también se prohibió por ese abuso de ese medicamento, la gente le empezó a gustar estar así todo el tiempo como disparada, o sea, la gente se sentía estimulada y quería estar así todo el tiempo y eso empezó a generar otros problemas que se fueron dando cuenta con el Cuando tiempo. mezclaban con alcohol. Exacto, en mezcla con Creo alcohol o el que, consumo creo que excesivo. ese consumo No, eso va es. como de la mano porque el uno que explota el otro y genera, digamos, que la conciencia se eleva a un nivel distinto al cuando se consume solito. Sí, sobre todo el problema es más que la persona que está consumiendo alcohol, lo que quiere es como quedarse mucho tiempo en la fiesta y pues el alcohol te va llegando, el exceso de alcohol te va generando sedación. Después hablaremos más del alcohol, pero entonces al combinarlo con la cocaína, pues entonces la cocaína lo que hace es que la persona cuando se está quedando supuestamente Ese dormida efecto es o se bueno le está acabando que la lo fiesta, consideremos. entonces lo como que entre comillas revierte el efecto del alcohol, pero eso solamente lo revierte por unos minutos, es una sensación de mejoría. Entonces tienen Entonces que, la persona empieza a consumir las dos y es dos sustancias neurotóxicas juntas que van a generar pues como muchos mayores riesgos a largo plazo. Entonces volviendo como a lo del medicamento, el medicamento lo prohíben porque generaba impulsividad, agresividad, generaba un comportamiento como con tendencias a la repetición del consumo, a adicción. Entonces, bueno, empieza todo este tortuoso camino que ha tenido una sustancia que viene que... de una hoja sagrada que Pero, utilizaba para exacto, pero otros. que ya la sustancia en sí es una sustancia muy complicada. Hay un libro de un autor italiano que me gusta mucho, que es Saviano, y se llama 000 con Z, y es él hablando como, no sé, como la cultura de los italianos, prácticamente la coca están todos los italianos, como que él lo hablaba como cuando se metió a la sociedad italiana, como se volvió parte como de la naturalidad, como en algún momento fue el cigarrillo antes de que nos dijeran que era malo, se había Claro, vuelto que se como, vuelve como tendencia, es se como vuelve como una normal, moda, sí, como algo cool que pasa y que está pasando con uno de los temas que ya tocamos en los vapeadores, que es algo cool tener un vape. que es como normalizado y ya con el tiempo empiezan a aparecer los efectos adversos, entonces empiezan a aparecer las personas que Claro van que no había generando mucha problemas, literatura, no no había se nada. sabía, no, como lo pasó con el bazuco en los años que inició, en los años 70 u 80, que también fue cool y todo el mundo empezó a consumir y después se dieron cuenta cuando la gente empezó a Exacto, caer a sí, la calle. desafortunadamente cuando llega una cosita que se vuelve snob, que se vuelve de moda, puede llegar a suceder que se masifique el consumo y no todo el mundo lo pueda realmente consumir y luego se vengan los problemas. Es verdad. Bueno, en esa escala que hemos hablado, en los temas que hemos tratado aquí, fentanilo, cigarrillo y todo esto, qué tan adictivo se vuelve el consumo de la cocaína? Yo creo que el consumo de cocaína ha venido incluso aumentando o buscando sustancias parecidas, porque al ser humano antes estábamos en la sociedad disciplinaria, era como la sociedad en la que nosotros trabajábamos juiciosos, pero ahora estamos en una sociedad que se llama como la sociedad positivista, que es el we can, yo puedo, entonces en el yo puedo, yo quiero ser productivo, entonces llega una droga
después de la revolución industrial, todo llega a una droga que es para trabajar, para que la gente se siente que puede trabajar más y puede producir más, y eso le encanta al capitalismo, eso le encanta a este nuevo estilo de sociedad. Que potencie la productividad del ser humano. Exacto, entonces se va volviendo como un consumo muy continuado, y en la escala de toxicidad, pues ahí va a depender mucho de la forma en la que se consuma y de la calidad, de la plaza donde la compre, de quién la consume, la persona, qué enfermedades tiene, si yo soy hipertenso, si soy diabético, si tengo otras, qué tanto consumo en una noche. También va mucho con la personalidad de cada persona. La personalidad, la tendencia a engancharse con sustancias. Hay gente que va pasando por todas las sustancias, las prueba en la vida, pero eso no condiciona un hábito dañino o no condiciona tampoco una enfermedad, pero en general la cocaína tiene una tendencia a generar mucha adicción, sobre todo en la forma fumada. Que es la del bazuco. Es el bazuco, porque bazuco significa base sulfatada de coca, y eso es con S, porque es con ácido sulfúrico. Y porque es mucho más barata. Es como el último corte. Es porque dentro del proceso de producción existen como una especie de sobrantes, ¿cierto? Como estamos buscando hacer una cosa. Y pero mira entonces, lo que genera. Entonces, cuando estamos buscando hacer un producto óptimo, digamos, de alta calidad para exportar, que esa era la idea, quedan otros subproductos. Y esos subproductos son de menos porcentaje de cocaína, ¿cierto? Tienen 2%, 5%, tienen muy poquita cocaína, pero al hacerlo fumado, llega muy rápido al cerebro, la persona rápidamente se siente bien, pero rápidamente vuelve y se siente muy mal, y por eso necesita uno tras otro al día, o sea, un bazuco tras otro, porque la sensación es muy desesperante cuando baja el efecto. Y la sensación, digamos, corporal, como la abstinencia. Física, sí, es una sensación de, como nosotros lo llamamos técnicamente, disforia. Es eso, como que uno se siente súper incómodo, maluco, como irritable, pero como que no se halla. No es tan claro el término abstinencia como lo vimos en fentanil y en los opioides, que es muy clara la abstinencia, pero porque técnicamente no es así tan física a veces, pero sí es muy, muy la sensación de perder la energía, somnolencia, fatiga. Sí, porque uno ve, pues, que también, pues, ya sabemos que la que llaman droga zombie es el fentanilo, pero que también hicimos como esa comparación de cómo se desdoblaba el ser humano en el consumo de fentanilo, y notan a veces que los consumidores de bazuco normalmente son en cunclillas, sentados solos siempre, con su pipa echándole y tienen, soplando. Eso se llama parafernalia, y tienen, bueno, muchos estilos y formas de consumirla. Hay unos incluso que son menos dañinos que otros, el tipo de tubo que utilizan, bueno, la parafernalia incluso puede hasta disminuir los riesgos dependiendo de la que consigan, pero obviamente es una droga que es muy dañina, pues porque su calidad es baja y porque su adicción es alta, y porque adicionalmente hay un problema con ella, y es que en las calles pues se puede conseguir más económicamente, y tenemos una población susceptible de llegar a ella, como desplazados, migrantes, personas de bajos recursos, personas de baja condición socioeconómica, que pues no van a poder adquirir otro tipo de forma de drogarse, adquieren esta que adicionalmente les quita el apetito. Entonces pues si no hay comida en las calles, pues como que se va volviendo una aliada de la habitancia muchas veces de calle, y desafortunadamente también, como es una droga vergonzante, la gente consume... Tiende a esconderse. Exacto, entonces hay gente que dice, no, esta droga es play, esta droga es como pelle, entonces las personas tienden a esconderse, a salirse de la casa, a irse, a perder los trabajos. Es prácticamente todo un escenario completamente oscuro, y lo que dice es muy claro porque la gente, primero, como es muy económica y es muy adictiva, entonces lo uno lleva a que haya tanto consumo de bazuco, que pasa en los municipios, lo hemos visto, que empieza a crecer y que la gente no tiene vuelta atrás, es muy difícil. De hecho, hace mucho tiempo yo hablaba con usted, ¿qué hacer? Cuando vino el BIC, hace muchos años, el Banco Interamericano, y el BID y se desarrolló, y se los llevaron a todos, y yo, bueno, pero entonces, bueno, los vuelven a traer. Los escondieron, pero si ¿qué hacer? Así. Yo digo que es un problema, pues, duro de tocar, porque es un problema
de una enfermedad de salud pública y veo que... Y también de la sociedad, pues como un problema sociológico, antropológico, en el sentido también cómo se enfrenta. De cómo los vemos. No, y claro. cómo los vemos, cómo los ve la sociedad, los ve como alguien sucio, que afea en las calles de las ciudades, pero realmente son personas que sufren mucho, sus familias sufren. Mucha gente dice, no, es que ellos quieren vivir ahí. No, ellos no quieren vivir ahí. Lo que pasa es que es la única manera a veces de sostener el consumo. Obviamente, habrá algunos que querrán ser habitantes de calle, pues como en toda su derecho de habitar la calle, sí, claro. que es pública, la vida pública, pero la situación es que no es lo normal, de que la gente quisiera, siente que es un infierno, quisiera salir, quisiera vivir diferente, pero usualmente no hay posibilidades, primero porque los programas que hay planteados, por lo menos en Colombia, no son óptimos, no son adecuados, se desfinancian constantemente, entonces el presupuesto se enfoca en otras maneras de manejar el problema. Cambian cada 4 años, cambian gobierno y no somos incisivos y a veces pensamos... un gobernante piensa distinto al otro, entonces el proyecto cambia, porque yo creo que con estas personas hay que tener mucha paciencia. Y continuidad porque hay recaídas. Insistencia. Yo sigo un influencer, es el Estilacho. Él es barbero y él busca y ha logrado sacar a muchas personas, porque es muy difícil, porque no es lo mismo el consumidor de otras sustancias que el que está habitando la calle consumiendo, pero es notorio que la gente está en condición de calle y muchos quieren y lloran por ayuda, pero hoy están así pidiendo ayuda, pero mañana están otra vez buscando la droga porque es demasiado adictiva. Sí, igual hay muchos proyectos y procesos que se han terminado con gente con éxito que había logrado estar pues como estable fuera de este consumo, pero lo mismo por la insostenibilidad de los proyectos, por la falta de voluntad política, por la situación general del país, que también implica que si las personas no tienen familia y eso, no hay una motivación, a veces también es muy difícil. Entonces, bueno, ese mundo se vuelve muy complicado, pero sí se puede salir del bazuco, sí hay mucha gente que lo hace, incluso hay gente que puede seguir viviendo y trabajando, consumiendo bazuco, eso se llama reducción de daño y también hay que entender que eso existe la posibilidad de que la gente siga consumiendo alguna droga, pero que su vida siga, que trabaje, que pueda tener una pareja, eso puede existir, eso parece impensable, pero sí, existe, hay muchas personas que lo hacen, siguen su vida, trabajan, entonces también hay como unos puntos intermedios. Lo ideal sería obviamente salir del todo de la sustancia, pero pues hay como unos puntos intermedios que también son posibles. Bueno, sí, eso está muy claro. Si hablamos de la mortalidad en ese caso, ¿qué crees? ¿Es muy mortal la cocaína o bueno, el bazuco? Porque yo también, como le digo, uno está a veces en la calle, uno conoce gente y uno ve que también pueden perdurar años. Los que uno llama mal llamados o no sé, bazuqueros, porque son consumidores de bazuco, uno los ve y tras los años uno dice, pero están aquí, siguen aquí. Los supervivientes, pero hay muertes. Por ahí hay estudios, pero tenés algo que... Pues realmente es importante traer a colación esta idea y es que hay más muertos por la guerra contra la coca y la cocaína y por el narcotráfico y todo lo que hay alrededor del consumo que muertos directos por el consumo. O sea, es claro que es más todo lo que sucede alrededor. Es más la sangre que se ha derramado alrededor de todo lo que tiene que ver con la prohibición, la ilegalidad, la persecución, todo lo que pasa en los territorios todos los días, que directos muertos por el consumo de cocaína. Obviamente la cocaína, y parte de por qué dejó de ser medicamento, es porque es protrombótica. ¿Qué significa eso? Que produce trombos en las arterias, o sea, como bolitas y tapona las arterias, entonces produce infartos en personas muy jóvenes, infartos cerebrales en personas muy jóvenes, incluso, por ejemplo, infartos como microinfartos a nivel ocular, entonces puedes perder la vista, puedes tener daños a nivel del riñón. Digamos que esas son las zonas lo que más se afecta directamente con la cocaína en consumo pues continuado y por ejemplo con el consumo con alcohol,
combinado con alcohol, entonces produce un metabolito tóxico que se llama cocaetileno y produce convulsiones y muerte. Y existe un episodio que es más raro y se produce principalmente en climas muy calientes, o cuando se está consumiendo cocaína y las temperaturas han aumentado como en este momento. Sí, leyendo unos estudios, y un estudio en una revista Mundo, en el 1998 ya hablaban de ese tema, de cómo a temperaturas más altas aumentaba la probabilidad de muerte de una persona, no precisamente porque esté consumiendo, sino porque llegaban a un centro asistencial con un síntoma de un infarto, pero cuando le hacen la prueba resulta que tenía cocaína, alcohol, cigarrillo un poco, pero también va asociado que a las altas temperaturas. Sí, se ha visto que después de 31 grados para arriba aumenta la mortalidad por el consumo de estimulantes como la cocaína, entonces aumenta porque hay deshidratación, porque hay hipertermia, entonces aumenta el riesgo de algo que se llama delirium excitado fatal. Entonces seguramente ahorita con este cambio climático, con estas temperaturas históricas muy tan altas, muy alertas, eso. ¿no? Uh-huh. Para todo, para la vida normal hay que hidratarnos constantemente. Esto me da pie para hacer como un comparativo. Mira que sí es cierto que de pronto se han ido más vidas en la lucha contra que los mismos consumidores. Y mira que en Colombia, solo en Colombia, hay más de 200.000 familias que viven de la hoja de coca, y más de 400.000 personas y familias que viven de la misma hoja de coca, pero que ya son los narcotraficantes, los vendedores, los expendedores, los camioneros que transportan la coca, toda esa cadena de producción comercial de la coca que vive a través de ello. Y hay un fenómeno que no podemos entender, y de pronto tratamos de que el consumo ha bajado. El consumo no sé si ha bajado, porque el que ha consumido constantemente sigue consumiendo, pero sí la venta, y la están pagando a menos de la mitad en el Catatumbo, en Argelia Cauca, en Nariño, en varias ciudades están sufriendo, que de hecho yo creo que es el momento que los entes gubernamentales pueden entrar a aprovechar, porque hay gente que está pasando hambre y que habían vivido de la coca. Entonces, ¿qué les vamos a dar? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Claro. Es el momento de ese cambio donde obviamente ellos habían vendido hoja de coca y habían trabajado en ello porque era su sustento. Ahora están pidiendo ayuda. Yo creo que es un momento importante. Sí, total. Se está produciendo en otros países, se está produciendo en Estados Unidos directamente con unos procesos más eficientes, se está produciendo en muchos lugares fuera de Colombia, entonces pues la gente sigue consumiendo, no es, o sea, han entrado otras drogas que han llegado como a reemplazarla también. Yo sé que ha llegado la metanfetamina, que en Estados Unidos ya gusta más la metanfetamina, el que tusi. También tenemos un episodio de tusi, los que llegaron acá. Exacto. Sin ver los otros, vean el de tusi. Las dinámicas y las tendencias de consumo van cambiando, que también lo tenemos en nuestro episodio 2, hablamos de tendencias de consumo, van cambiando, y al ir cambiando las tendencias de consumo, pues unas se van dejando vender, o sea, la ley de oferta y demanda. Claro, como pasó con el cigarrillo, que ya venden los vapeadores porque saben que el cigarrillo se dejó de vender como se vendía antes. Sí, hablando de la mortalidad, Dani, tú me habías hablado ahorita, estábamos hablando como del tema de la mortalidad. Pues que hay muy poquitos estudios, realmente son muy pocos los estudios que directamente, por lo menos en Colombia, nos informan directamente, pero tenemos un estudio muy bonito que se hizo aquí antes de ese estudio que nos va a contar, que lo conoces de cerca, por lo menos las personas. El Ministerio de Justicia tenía como una caracterización del 2013 al 2020 y hablaba de 28.000 personas muertas por consumo de SPAP, pero entonces no hablaba que estas por coca, estas no, o sea, todas asociadas al consumo de narcóticos, pero no hay claridad, aunque en este estudio que nos va a contar quiénes lo hicieron, sí hay una caracterización del consumidor de cocaína. Sí, realmente lo que hemos hablado de la mortalidad que se presenta en estas estadísticas usualmente son mortalidades relacionadas incluso con cosas que uno, o sea, no sé, con accidentes, con trauma, y entonces si la persona llega a medicina legal y le hacen la necropsia y le encuentran positivo, entonces simplemente hacen como el
el link, el nexo de, bueno, entonces por cocaína a veces no separan si la sustancia determinante que le causó la muerte fue algo directamente relacionado con cocaína. A veces es muy difícil. En este estudio sí es murió de mucho más... infarto, pero no dicen que murió fue por la coca, así no haya sido una sobredosis, así haya una dosis mínima, pero ya tiene un... Exacto, lo que pasa es que la coca puede, a una dosis no clara, puede producirte un infarto. Pero entonces ahí siempre queda como la duda, se genera la duda de si todos los muertos fueron directamente por el consumo directo de cocaína, o si por las combinaciones, o si porque hubo situaciones de violencia relacionadas. Entonces deberían decirse muertes relacionadas con la cocaína, no muertes por cocaína. Es distinto, porque en donde sí se puede reportar eso bien es en estudios que se han hecho en hospitales, como el que se hizo en un hospital de Medellín para el trabajo de grado de una toxicóloga. Ellos presentaron ella y pues toxicólogas de acá de la ciudad de Medellín presentaron un estudio muy bueno, muy juicioso, de retrospectivo de los que habían ingresado al hospital entre 2016 y 2019, quienes habían generado algún tipo de toxicidad grave, muerte. Revisaron como todo eso, tanto los que ingresaron directamente por intoxicación por cocaína, o sea, como por sobredosis o por síntomas relacionados, o los que llegaron por otra cosa y les hicieron exámenes de drogas en orina y les encontraron cocaína positiva. Eso, es muy claro, y también pues siempre felicitar a los que investigan, que se toman el trabajo, porque necesitamos que sigan investigando y datos claros para poder tomar. Ahora estamos en la época de la data, de que todo eso nos sirve para saber cómo presupuestamos cualquier cosa. Entonces, de los datos que encontramos ahí fue, pues vamos a hablar por si alguien quiere buscarlos, se llaman Características y complicaciones de la intoxicación aguda por cocaína, un estudio transversal en un servicio de urgencias de la ciudad de Medellín, ¿cierto? Sí, los que deseen después les podemos pasar el la bibliografía, sí. Fueron 775 elegibles que escogieron, siempre me parece una torta bastante amplia. Sí, es una muestra. Sí, una muestra muy buena, pero de esos había 600 y puntica que estaban, digamos, que habían sido, como dice usted, que llegaron a otra cosa y llegaron y encontraron que por motivo de consulta, y había otros que sí estaban en una lista de toxicología, y de eso sacaron 159. De esos 159 las edades muy variables, o sea, es digamos que entre 22 y 40 años, o sea, entre los 20 y los 40 años se da el consumo, de más que hay menores y hay mayores, pero esta es una edad muy típica. Y la mortalidad de esos 159 dio de 3.8. De todas maneras, es una muerte, es alarmante. Y de eso sí, entre los 32 y los 38 años es donde más se dio muerte, de ese 3.8%. Entonces, un dato no menor que es bueno. 4 personas de cada 100 personas que ingresaron se murieron. De cada 150 más o menos que se murieron. Es alarmante, o sea, no es un 1%, no, es un porcentaje bastante amplio. Bueno. Sigamos. ¿Y qué tipo de personas eran? Que eso es importante también. Bueno, es importante la caracterización. ¿Quiénes son los que están ahí en factores de riesgo? Pues ahí hablaba en el estudio algo, personas de escasos recursos, hombres, la mayoría hombres, y también en ese estudio y en otros más usted ve las tortas y las estadísticas que te van a mostrar que siempre hay más consumo de hombres yo creo que en el TUSI fue que encontramos que había más mujeres. Parece que hay una tendencia de las mujeres a más TUSI. Eso no está estudiado, pero es una sospecha de lo que se ha visto pues como en lo poco que se conoce. Porque son nuevas tendencias y de pronto a las mujeres no consumían coca, pero el TUSI de pronto sí ha sido más llamativo, como el vapeador, como el que no fumó nunca cigarrillo y está vapeando. Exactamente. Entonces, en ese orden nos parece que alarma. Vamos a hablar sobre si la cocaína solo se esnifa. Okay, bueno, entonces, ¿qué es esnifar? Bueno, esnifar es como meterse la cocaína por la nariz, ¿cierto? De manera como que se aspira, ¿cierto? Lo que es el término técnico es esnifar. Eso se llama una forma en la que se consume la cocaína, principalmente la que ya conocemos como perico. Y las otras formas es inyectable, hay gente que se la inyecta y hay gente que la fuma.
pero debe ser diferente la cocaína, no puede ser usualmente la misma. Y sobre todo la que va para la vía venosa, pues tiene que ser un poco más limpia. El problema es que ese es el otro problema grandísimo de la cocaína realmente, que es la contaminación de la cocaína. Bueno, sí, dónde la están produciendo, en qué la están empacando, en qué condiciones y qué es todo lo que trae para llegar al consumidor final. Exacto. La trazabilidad que llaman en la la, trazabilidad, no sé. y sobre todo lo que llamamos los cortantes. Lo llaman cortantes o lo llaman adulterantes, con qué cortan la cocaína, ¿cierto? Entonces los adulterantes y con qué cortan la cocaína. Toquemos ese tema de los cortes. Entonces, por eso el perico es una cocaína cortada, es eso. Es una cocaína que no está en su estado más puro, sino que le han puesto otras sustancias para poder, digamos, hacerla rendir. Es como cuando uno dice, échele más agua a la sopa. Échele Entonces, más agüita a la quieren sopa. de 1 kilo de cocaína poder vender muchísimos millones, sacarle mucha plata, entonces le echan a eso de todo, le echan harina, le echan cal, le echan cemento, le echan otros medicamentos como acetaminofén, y con mayor gravedad desde hace unos años para acá en Colombia empezaron a ponerle un medicamento que se llama levamisol, que es un purgante de animales. También hay un estudio muy bonito de la universidad, para el que quiera luego me lo puede pedir y se los paso. Es el único que hay prácticamente en Colombia. ¿Podemos decir la universidad o...? Sí, el estudio los estudios han sido de la Universidad de Antioquia principalmente, que es donde está el posgrado de toxicología, que son los que más pues, estudiamos este tipo de temas. Toxicóloga clínica de la UDA. Exacto. Entonces, donde más se ha estudiado el tema de esto, ese estudio se hizo con la Policía Nacional buscando con qué estaba cortada la cocaína de Medellín, y se encontró que en un 30% estaba cortada con levamisol. Es un producto que produce una enfermedad también. En un hospital de Medellín tienen la serie más grande del mundo de pacientes que presentan una enfermedad específica por ese cortante, no por la cocaína en sí, pero sino una por la enfermedad conocida específica o una nueva enfermedad. Creó una enfermedad. Como una huérfana que llaman, no. Sí, es una huérfana, sí, porque apenas se creó, la ha creado el comercio de la cocaína, que con ese estas dos. Se llama, pues el nombre que se le puso fue Vicol, que es vasculitis inducida por cocaína contaminada con levamisol. ¿Cuál es Produce el síntoma? Gangrena o necrosis de pedazos de la piel. Entonces se van viendo como unos pedazos muertos de la piel, entonces se ven primero como unos morados, pero luego son como unos pedazos de gangrena, incluso y tiene preferencia por los cartílagos, entonces de los cartílagos de las orejas, o sea, del pabellón auricular, de la punta de la nariz, el glande, de las zonas donde hay como microcirculación, y también hay complicaciones cerebrales, vasculares, pulmonares. O sea, eso ha sido un desastre, y la única manera de que el paciente mejore, porque le dan tratamiento con algún inmunosupresor, pero la única manera es dejar de consumir, y el problema es que a veces no hay suficientes procesos y programas robustos, buenos para este tipo de personas. Y personas que accedan, porque hay muchos consumidores de cocaína que tienen una vida normal. Pues yo no puedo dejar de trabajar para irme para un centro. ¿Quién? Mis hijos, mi familia, y el Estado, digamos, en esa situación, digamos que los deja huérfanos. Sí, total, pues es que la ley existe, es una ley de 2012 que obliga a las EPS y a todas las instituciones públicas y privadas, pues como proveedoras de salud, a darle tratamiento integral a las adicciones. Sí, desde el 2012 existe, está en el papel, pero la ruta, prácticamente en estos días lo hablaba con una amiga psicóloga que me decía, estaba buscando la ruta para alguien, para un familiar, y no pude encontrar la ruta. Fue donde el médico y le dijeron, no, ruta no existe. Sí existe ruta y sí existe la ley, pero claro, se le ponen barreras y trabas a este tipo de personas, y pues lo que se acrecenta es el problema. No estamos atendiendo por el la señalamiento del consumidor, en vez de estar metido como una enfermedad como tal, y que la trabajen en el post. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿se snifa, se inyecta, se fuma? También pues las combinaciones con crack es porque es con bicarbonato y tiene un sonido diferente, y bueno, la utilización también es diferente, y se combina, que eso es otro problema. Se combina, que es lo que hacen en Colombia. Con heroína o el Tusi, que las combinaciones, como 18 combinaciones que están saliendo de Tusi, que no es, pues, entre esas, muchas de esas combinaciones contienen cocaína. Y seguramente entonces es como el consumo de café, aquí nos dejan la pasilla, se llevan el alcaloide, digamos que la base de la coca,
Esa es la base. Pasta básica de Pasta coca. Pues la básica de pasta coca. básica de coca es el bazuco, ¿cierto? Pero la coca base se llama así como coca base pura, ¿cierto? La que dan los aeropuertos, el azulito positivo. Exacto, sí, no, Yo todas dan no el azulito positivo. Este azulito no es el positivo. Es el positivo para coca. Positivo para cocaína. Sí, esa prueba es una prueba muy, muy clásica, que cualquier cosa que contenga benzoilegonina, que es el metabolito de la cocaína, o sea, en orina, en donde sea, se echa un poquito y también en orina queda así pintadito de azul. Positivo para cocaína. Lo vemos mucho que por ahí. Que le da miedo esas cosas de alerta aeropuerto y eso, que todo el mundo se asusta. El miedo que todo el mundo tiene. Bueno, digamos, cambiando ahí como de frente, pero siguiendo hablando de lo mismo, la hoja de coca, eso yo creo que lo delineamos al principio, pues sirve para algo, tiene un uso medicinal. Sí, realmente la coca, hay unos proyectos muy bonitos, se vienen proyectos internacionales, hay gente que los ha estudiado, la hoja de coca es soberanía, se produce harina, a partir de ahí siguen haciéndose procesos para tratar de que la planta como tal pueda seguir siendo utilizada y no prohibida. Y la idea con la cocaína también es avanzar, con la cocaína en sí, no solo la hoja de coca, con la cocaína en sí también buscar otras opciones para la cocaína más allá de la droga, volverse a repensar si hay maneras de convertirla en fármaco de otra manera, de liberación extendida. Bueno, hay muchas sustancias psicoactivas que son medicamentos y bueno, la idea con el tiempo es que se va, digamos, entrando a una tecnología mayor y estas sustancias que son antiguas o a veces van perdiendo como fuerza como medicamentos, pero se quedan ahí como en los países como los nuestros, como rezagadas y se vuelven un problema para nosotros. Ojalá pues con los proyectos que se vienen para la hoja de coca podamos pasar como a otros productos que se pueden hacer a base de esta hoja de coca, investigar más sobre ella, qué más contiene, de qué más nos sirve. Sí, porque si pudo ser un potenciador en algún momento puede servir para algo, como digamos, como el café funciona también como potencia, despierta, claro, y tiene utilizarlo de buena manera. Otros componentes, tiene aceites naturales, vegetales, otras cosas. Imagino que el té debe ser súper bien. Es lo mejor que existe para el mal de altura. Ah, bueno. El soroche. Ahí está, el soroche, para cuando van a los nevados que sufren de eso. O sea, lo mejor es un té de coca. Y bueno, hablando de cuando cómo se le nota a un consumidor, pues ya también llegando a sus casas, sus hijos, sus familiares, pues no para descubrirlos, sino como para ayudarles, pero cómo se nota un consumidor, pues cuando está se nota que está, digamos, enérgico, pero no creo que todos los cuerpos funcionen igual. Pues en general cuando el consumo es muy alto se puede ver muchos movimientos muy particulares fenotípicos como a nivel de la mandíbula, estos movimientos, se llama trismus, que es como contracción de los músculos. Cuando está en medio de él, que hay unos términos pues como para decirle a eso que se ve gato, que la persona está gata, cajeando, que se está haciendo esto, es porque sobre todo se ríe la productora allá atrás, detrás de cámara. El consumidor de bazuco es mucho más, yo siempre he dicho, son muy histriónicos. Tienen unos movimientos muy intensos, sí, porque hay exceso de dopamina y la dopamina hace que haya unos movimientos y unos manerismos a nivel muscular, hay rigidez, entonces esa rigidez produce unos movimientos como de medio robóticos, con mucha energía, los ojos muy abiertos. Sí, la esos pupila días muy dilatada, en el bus y venía uno así, la pupila dilatada, los ojos abiertos y lo miran a uno como así y están muy disparados y eso hace que sean más impulsivos, que sean más agresivos, que respondan con grosería, que conduzcan iba a preguntar algo, muy mal. Ya sabemos que pues como que potencia pues y todo esto, pero he notado cuando a veces lo aborda un habitante de calle o un consumidor de bazuco a pedirle una moneda, tiene unas respuestas supremamente rápidas. Claro, porque uno va a hablar y él ya como que sabe que le va a responder, entonces ellos van como adelantados, sí, y no claro, espere que yo no le voy a decir nada. Están acelerados porque claro, están hiperdespiertos, están hiperalertas, se llama eso, están hiperalertas, están inquietos, entonces están en el límite, también están en el límite entre estar como contentos y sentir mucha motivación a la agresividad, a la tendencia a la agresividad, y es diferente. El consumidor de bazuco eso le dura muy poquito tiempo, al consumidor de perico le dura más tiempo, ese efecto es menos intenso, pero le dura más tiempo y el problema
es que muchos de ellos empiezan a tener psicosis o ideas paranoides, empiezan a pensar que están mirando El mal. delirio de persecución que Sí, llamamos. también se ven muy pálidos, usualmente hay Sí, vasoconstricción y se ven pálidos, la cara totalmente. se les ve muy pálida cuando hay el consumo y empiezan a tener delirios de persecución, que eso se llama ideación paranoide, o sea, que me van a hacer daño, que alguien me está persiguiendo y por eso son tan agresivos a veces con la Con el fuerza que se pública, acerca, claro. con la fuerza pública, son muy Entonces, agresivos, tienen mucha fuerza. Podemos decir también porque cuando están consumiendo normalmente no comen, entonces fuera de todo el histrionismo corporal, todos los movimientos involuntarios, también se ven delgados, o sea, es que Empiezan a normalmente perder peso, sobre todo los consumidores de bazuco más llamativo que los otros, porque claro, los consumidores de bazuco desafortunadamente terminan en la calle, entonces pues conseguir comida es difícil y también no les provoca. Y con el perico o con la cocaína pues esnifada, pues también baja el consumo, entonces en general son personas que empiezan a bajar de peso. Bueno, o sea que ¿qué hacer con un consumidor, digamos, joven, de colegio? Pues qué hacer, a dónde llevarlo, bueno, que nos delinee o que nos delinee, que nos cuente esa ruta, porque mira que a veces no la tienen, no la tenemos clara, ¿qué hacer? Bueno, no, pues la idea de si descubrimos que alguien está consumiendo pues como cocaína, pues lo primero es acercarnos a buscar los porqués, ¿cierto? Los porqués que está pasando en la vida de la persona, porque pues ahorita es este consumo, pero después es otro, es otra situación. Entonces sí, la idea es como primero acercarnos al porqué, ofrecerles ayuda, las ayudas principalmente la ruta es acercarse a psicología, acercarse a psiquiatría, acercarse a toxicología, acercarse a una persona de confianza, ni siquiera tiene que ser un terapeuta, en las personas que pertenecen a alguna iglesia apoyo, o son creyentes, pueden acercarse, no sé, a su pastor, al cura, o pueden acercarse a una persona adulta como que sea más comprensiva. Yo pienso que lo más importante es la comprensión de la situación para que pueda haber realmente ayuda y poder llegar como a empezar a que la persona disminuya su consumo por los riesgos que ya dijimos. Definitivamente la cocaína siempre sí es un riesgo por el hecho de que es un producto ilegal, que no está bien manufacturado, sobre todo porque al no estar manufacturado esa cicla la que está ladrando, seguramente nos está aquí protegiendo de los malos espíritus. Entonces lo más importante es pensar que una persona que consume una sustancia no necesariamente es adicta, ojo, y si es adicta o tiene un problema con la sustancia, pues que requiere esa ayuda, apoyo y no pues como todo lo contrario, ¿cierto? Por eso siempre aquí también una de las intenciones de que conozcamos la ruta, de que sepamos qué es, cómo se consume, cuáles son los síntomas, también es importante que llegue esta información, que ustedes que son nuestros oyentes, nuestra audiencia, compartan, la tripliquen, porque es importante que en los colegios los docentes, los psicólogos, que a veces no llega esa información y cuando les llega a una persona, pues no sé qué puede, pues si lo rechazan o no, pero que sea, digamos, esa persona que pueda redirigir a ese ser humano que está, una reinducción. Entonces es importante que nos compartan también y por eso esta información que nos está dando hoy en el 5º episodio sobre la cocaína. No sé si tenga algo más para agregar. Yo creo que no, pues podríamos hablar mucho. Esto es un tema muy complejo para nuestro país. Yo siempre digo una cosa que me genera mucha tristeza, es que yo le digo a los que consumen cocaína a veces, como para también hacerlos pensar más allá de la situación política nuestra, es que cada gramo en tu nariz es la bala en la cabeza de alguien en mi país. Entonces mientras que la cocaína siga siendo ilegal y siga estando pues perseguida y siga como en ese, también la persona que consume no solamente se está haciendo daño a veces a sí misma, sino que también está contribuyendo a un negocio que trae muchos muertos encima. Entonces que también se cuestione desde lo político el consumo. Los consumos todos, yo creo que desde lo político nos los debemos, no solamente el de cocaína, sino que compramos, que consumimos, todos nos los debemos. La bomba atómica, como lo dijo Carlos Leder hace 38 años antes de ir a la cárcel, extraditado. Esa fue la bomba atómica y pues ahí puede ver los daños que ha causado y es importante lo que dice
Lee, nuestra doctora de cabecera. Hacer mejores elecciones a veces de lo que consumimos es importante. Ya saben que estamos en Instagram, Spotify, YouTube y Facebook como Todo es Veneno, Nada es Veneno. Espero que nos sigan acompañando. Y esto, ¿cómo es que decimos? Todo es veneno y... Nada es veneno. Chao. Gracias al área técnica y Tati, nuestra producer. Un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden el 1, 2, 3 y 4. Este es el quinto. Todo es veneno, nada es veneno. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Buenas decisiones. Hey.